Cuando hablamos de capacitancia, nos referimos a condensadores, todo lo que tenga que ver con el tema de los condensadores. Vamos a ver aquí. Un condensador o un capacitor es un dispositivo, es un elemento construido especialmente para el almacenamiento de cargas. O sea, el condensador es un elemento para almacenar cargas eléctricas, almacenar energía. Se usa mucho en los circuitos electrónicos para retardar señales o para separar las diferentes frecuencias. La forma más difundida es el capacitor plano, formado por dos placas conductoras paralelas, separadas por un dieléctrico o materia aislante. Okay. Ya, entonces, los capacitores, de acuerdo a su fabricación, tienen diferentes formas geométricas, pero la más difundida, la más comercial, es el capacitor de placas paralelas. Y es a él el que nos vamos a abocar hoy aquí en esta clase. Aquí para que vean cómo son los condensadores. Aquí tienen diferentes tipos de condensadores. Condensadores de película, condensadores de papel, condensadores electrolíticos y condensadores cerámicos. Cada condensador de estos se diferencia uno de otro por el tipo de material con el que está construido. Los condensadores se clasifican en dos grupos, polarizado y no polarizado. El polarizado es un condensador que, ¿cómo se llama? Debe instalarse de acuerdo a una polaridad. Suele denominarse condensador electrolítico. Estos condensadores se utilizan para conseguir una alta densidad capacitiva. Cabe destacar también que estos condensadores polarizados deben instalarse en la polaridad correcta. Si se instala de manera opuesta a su polaridad, pues se dañan, se queman. Y los condensadores no polarizados, ellos permiten que el flujo de corriente vaya en ambas direcciones, no importa la polarización, no importa cómo se conecte el condensador, no se destruyen. Si la tensión es inversa, ellos pueden seguir trabajando tranquilamente. Y una de las características principales de estos condensadores no polarizados es que se utilizan mucho en circuitos de corriente alterna. Ahora vamos a lo que es la capacitancia desde el punto de vista matemático. La capacitancia, que se denota con la letra C, de cualquier condensador, se define como la razón que hay entre la magnitud de la carga, la carga en cualquiera de los conductores y la diferencia de potencial entre ellos. Sabemos que la carga se mide en coulombs y la diferencia de potencial se mide en voltios. Y la relación coulomb sobre voltio es faradio, es decir, que la capacitancia se mide en faradios. Dice aquí que la capacitancia es una medida de la aptitud, o sea, la capacidad de un condensador para almacenar
energía. La capacitancia depende de la geometría, como ya les había dicho, que habían diferentes formas geométricas con que son construidos los condensadores. ¿Okay? Por su tamaño, su forma y la separación que hay entre las placas y del material que está entre las placas, que generalmente es un dieléctrico. Y no depende de la carga en las placas. Es decir, la capacitancia depende de la forma, del material que está entre las placas, pero no depende de las cargas. Entonces, considera el condensador de placas paralelas que tiene un campo eléctrico dado por la siguiente ecuación. E de campo eléctrico es igual a 4pi por K por Q. Sabemos que K es la constante de Coulomb, sobre A, que no es más que el área de la figura geométrica con que está representado el condensador. Entonces, el voltaje a través de las placas se calcula con la siguiente ecuación. Decimos que el voltaje es igual a el campo eléctrico del condensador, que es igual a 4pi por la constante, por la carga, por la distancia. Esta es la distancia que separa a ambas placas, sobre el área que representa el condensador, ¿okay? El área de la figura geométrica. La capacitancia de un arreglo de placas paralelas es entonces capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, que a su vez es igual a 1 sobre 4pi por la constante de Coulomb, ¿verdad? Multiplicado por el área sobre la distancia que separa las placas. Entonces, se recuerdan que cuando vimos la ley de Coulomb, lo que está en el paréntesis representaba la constante de permisividad, ¿okay? Que la llamamos epsilon. Cuando hablamos de constante de permisividad en el vacío, le denominamos epsilon sub 0. Dijimos que epsilon sub 0 era igual a 1 sobre 4 pi por K. Y eso es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Esto es una constante. Ya esta constante la habíamos visto cuando estudiamos la ley de Coulomb. Ok, seguimos. La energía almacenada en un condensador depende de la capacitancia del condensador, ¿sí? Y de la cantidad de carga que el condensador almacena. Entonces, ya la energía que almacena el condensador depende de su capacitancia y de la carga. ¿Ok? O de manera equivalente, dice aquí, el voltaje a través de sus placas. Hay tres expresiones que determinan esta energía almacenada. ¿Okay? Entonces dice aquí, la energía almacenada del condensador es igual a un medio de la carga por el voltaje, que también es igual a la carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia, ¿okay? Por el doble sobre el doble de la capacitancia, y que también es igual a un medio por la capacitancia por voltaje al cuadrado. ¿Okay? Estas tres expresiones matemáticas nos representan o nos permiten calcular la energía almacenada en un
condensador. Entonces, como dice aquí, que depende de la capacitancia del condensador y la cantidad de carga, aquí podemos ver que en todos está la carga, el voltaje y la capacitancia. ¿Okay? El dieléctrico. El dieléctrico es un material que se encuentra dentro de las placas de un condensador. Este material es un material no conductor. ¿Okay? Su función es incrementar el valor de la capacitancia. La constante dieléctrica describe el efecto de un dieléctrico sobre la capacitancia. Un dieléctrico aumenta la capacitancia del condensador sobre su valor con aire entre las placas por un factor de K, que lo vemos expresado en la siguiente ecuación, que dice que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica, llamada K, por la capacitancia inicial. Eso es igual a la constante dieléctrica por la permisividad al vacío por el área de condensador sobre la distancia que hay entre las placas. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de los condensadores en un circuito eléctrico. ¿Cómo se forman cómo se instala un condensador en un circuito eléctrico? Entonces tenemos dos formas para analizar condensadores en serie y condensadores en paralelo, muy parecido a las resistencias. Entonces, en este caso, los condensadores están conectados en serie si tienen, todos los condensadores que están conectados en serie tienen la misma carga, es decir, la carga de una línea de condensadores conectadas en serie es igual en cada condensador. Y la suma de las caídas de tensión, ¿verdad?, de cada condensador es igual al voltaje total de la batería. La capacitancia en serie es equivalente al valor de la capacitancia total en un circuito en serie. En este caso, vimos ya que la capacitancia en un circuito serie se suma. En cada condensador yo tengo una capacitancia y si ellos están conectados en series, la capacitancia total es igual a la suma de cada una de esas capacitancias. Cuando un condensador está conectado en paralelo, las caídas de voltaje a través de los condensadores son las mismas. Es decir, si yo tengo un arreglo de condensadores conectados en paralelo, los voltajes que pasa a través de cada condensador son los mismos. ¿Okay? O sea, que el voltaje de cada uno de los condensadores es igual al voltaje de la pila. Y la carga total es igual a la suma de las cargas sobre los condensadores individuales. Entonces, la carga total es igual a la suma de cada carga, ¿ok?, que existe en cada condensador de manera independiente. La capacitancia total en paralelo es equivalente al valor de la capacitancia del circuito, ¿ok? La capacitancia total no, es igual. Una conexión en paralelo, pensar en las placas facilita ver por qué la carga total es la suma de las cargas individuales. Este arreglo representa un condensador con dos placas grandes.
Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver graficado todo esto que acabamos de decir aquí, para que lo vean, lo entiendan un poquito mejor. Ok, aquí estamos viendo un arreglo de condensadores en serie. Los condensadores están conectados a una fuente, a una batería. Ok, en cada condensador existe una carga, ¿verdad? Fíjense que los condensadores tienen cargas positivas y negativas. Entonces, por eso es que aquí está representado con uno positivo y con uno negativo. En cada uno de los condensadores la misma representación. Entonces, tenemos 3 condensadores conectados en serie. Cada condensador tiene su propia carga y existe una diferencia de potencial en cada condensador. ¿Okay? Entonces, las cargas que hay en cada uno de los condensadores es la misma. La misma carga que tiene el condensador 1 es la misma carga que tiene el condensador 2, es la misma carga que tiene el condensador 3 y es la misma carga total. ¿Okay? Las cargas en condensadores en serie son iguales. Ahora, las caídas de tensión o los voltajes que hay en cada condensador, ¿verdad?, es diferente para cada uno. Hay una caída de tensión en el condensador 1, que es diferente a la caída de tensión en el condensador 2, que es diferente a la caída de tensión en el condensador 3. El total de voltaje que tiene este circuito, ¿verdad?, es igual a la suma de cada uno de las caídas de tensiones que hay en cada condensador. Y la capacitancia para este circuito en serie, la estamos viendo aquí, se calcula mediante la suma de los inversos. Es decir, el inverso de la capacitancia total de este arreglo de condensadores es igual al inverso de la capacitancia en el condensador 1 más la suma del inverso de la capacitancia en el condensador 2 más la suma de la capacitancia en el condensador 3. Entonces, hasta ahora aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, entendiendo todo. Fino. Ok. Excelente. Querido Juan Diego. Ok. Vamos a continuar. Ya vamos a terminar ya. Ok. Los condensadores en paralelo tienen otro análisis diferente a los condensadores en serie. Para un arreglo o un circuito de condensadores en paralelo, ¿verdad?, que están conectados a una batería, las cargas que tiene cada condensador es independiente en cada uno, es decir, no son las mismas cargas. Eso quiere decir de que la carga total de este circuito es igual a la suma de las cargas individuales de cada condensador. O sea, que las cargas no son iguales. La caída de tensión que hay en cada uno de los condensadores, ¿ok?, sí es igual. O sea, la caída de tensión que hay en el condensador 1 es la misma que hay en el condensador 2, es la misma que hay en el condensador 3. Por lo tanto, los voltajes en cada condensador es igual al voltaje de la batería. Y la capacitancia total es igual a la suma de cada una de las capacitancias de cada condensador.
Entonces, repito, las cargas no son iguales, por lo tanto, si quiero calcular la carga total en este circuito, tengo que sumar la carga de cada capacitor por separado. Igualmente, la capacitancia, ¿ok? Cada capacitancia es distinta, por lo tanto, la capacitancia total es la suma de las capacitancias de cada condensador. Y el voltaje o la caída de tensión que hay en cada condensador es igual a la caída de tensión que está en la batería. Es decir, que aquí es la misma tensión de la batería, aquí es la misma tensión de la batería y aquí es la misma tensión de la batería. Bueno, muchachos, esta era la clase que correspondía para hoy en la parte de capacitancia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, lo explicó bastante bien. Bastante sencillo el tema. Creo que puede ser más profundo. No, bueno, el tema no es tan profundo. Esta parte de la capacitancia es un poquito más profundo en la parte del campo, ¿no? El campo eléctrico generado entre las cargas, lo que era el proceso de carga y descarga, pero bueno, eso yo les di ya la teoría, ustedes pueden indagar un poquito más. Como les dije, esta parte como se supone que la debimos haber visto en el corte pasado, bueno, se la estoy dando porque se las debía, pero no va a ser evaluada. Okay, no, para el segundo corte vamos a arrancar de lo que es ya la parte de circuitos eléctricos, de lo que es voltaje, intensidad y resistencia en circuitos eléctricos. Mira, Hanna, perdón, profesor, una preguntita sencilla. ¿Eso cuándo lo empezamos a ver? Ya esta semana, ya para esta semana que entra ya vamos a comenzar a ver lo que es la fuerza electromotriz, que son los voltajes y las corrientes y la resistencia. En la primera semana vamos a ver una teoría, porque sí, siempre en física es necesario que ustedes reciban teoría primero para que entiendan después, cuando vayamos a ver la resolución de problemas y el análisis de los circuitos, sepan qué es lo que están haciendo, sepan por qué le está dando el resultado que les da. Okay, entonces vamos a tener una semana de teoría y 2 semanas para resolución de circuitos de la unidad 3. Y la unidad 4, que corresponde a campo magnético, bueno, si ya después que veamos la unidad 3, ya comenzamos la unidad 4 y con la unidad 4 cerramos el segundo corte. Pero no, eso ya lo vamos a empezar a ver, no se preocupen, eso no vamos a esperar mucho. Posiblemente un día de la semana, de lunes a viernes, en la noche, vamos a ver si cuadro una clase para comenzar ya a darle la parte teórica. Después se la completo el siguiente fin de semana para ir adelantando. Y ya para la otra semana arriba comenzamos lo que son resolución de ejercicio. Pues ya esta parte se entiende cuando uno empieza a resolver y analizar los circuitos eléctricos. Así que no se preocupen por eso. Y lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no, profesor, gracias. Ok, no, tranquilo.
profe, ya aclaró dudas con cómo se va a evaluar y todo eso. Así que gracias por las aclaratorias. Sí, ok. Yo les voy a subir un material. Sí, me es un poquito pesado, se los voy a subir al Telegram, ¿ok? Porque posiblemente por Saya no se lo voy a poder subir. Es un libro de circuitos eléctricos. Los que son del área de electricidad y electrónica les va a servir porque ustedes ven la materia electricidad 1 y electricidad 2, que eso es pura resolución de circuitos. Le voy a subir por Telegram el libro de circuitos eléctricos de Boylestad para que lo tengan ahí y se puedan referenciar con él. No. Ok, profesor, gracias. Okay, bueno, si no tienen alguna otra duda, por cierto, ustedes están viendo electricidad, ¿no? Los que son eléctricos y electrónicos. Sí, yo estoy en electricidad 1 con Víctor Muñoz. Ok, bueno, me imagino que ya a estas alturas ya están viendo resolución de circuitos Sí. eléctricos. Sí, ya empezamos con ley de Ohm y ley de la primera ley de Kirchhoff. Ok, bueno, entonces no le va a ser tan difícil. Aquí van a repasar. Aquí vamos a ver la parte de circuitos eléctricos, los análisis de circuitos, más la primera y la segunda ley de aquí. Bueno, si no hay más nada, muchachos, entonces feliz tarde. Y bueno, nos vemos entonces, tan pendientes que yo les voy a estar avisando para la próxima clase. Ok, profesor, gracias. Feliz domingo. Igual, feliz día para todos, feliz domingo.